Never read Proust. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Rares Humano, ahora de manera remota porque COVID, pero bueno, acá estamos. Así que nada, en el programa de hoy tenemos muchísimo material para compartirles, pero principalmente algo que resurge todo el tiempo. Yo diría que es casi vintage ya, que es el debate sobre la bajada de línea política en el aula. Sí, hola chicas, hola a todos. La verdad que sigue siendo un tema bastante polémico, ¿no? El que vamos a charlar hoy. Hola a todos. Y la pregunta que se me ocurre a mí es, ¿cómo no bajar línea en el aula? ¿No? Y más si tenemos en cuenta que somos seres históricos y sociales. Es imposible pretender ser apolítico. Y aparte, como educadores tenemos una postura, y si no, que educamos. Y si esta postura está sumamente ligada a lo que digo y a lo que hago. Sí, totalmente. Yo diría que es casi como una idea archienemiga de Paulo Freire, ¿no? Para quienes no sepan, para nuestros oyentes, Paulo Freire es un pedagogo latinoamericano de origen brasilero que escribió, entre muchas obras, El Grito Manso, y es el que recupera esta idea de politicidad en el aula, ¿no? Y que se contrapone completamente con lo que dice la ministra de Educación de la ciudad porteña. Que su nombre, bueno, es Soledad Acuña, ya la habrán visto, no les quiero adelantar nada, es licenciada en Ciencias Políticas y tiene una maestría en Administración. Así que nada, comentó unas barbaridades hace unos días, pero bueno, no quiero adelantarles nada y quiero que lo escuchen por ustedes mismos. De lo sobreideologizado y de la militancia política en las aulas, la raíz está en la formación docente. Porque hasta este momento, lo que pasaba en el aula cuando el docente cierra la puerta, queda entre los chicos y el docente. Entonces es difícil enterarte qué es lo que efectivamente están haciendo. Entonces, si nosotros no tenemos denuncias concretas de las familias, es muy difícil que podamos intervenir. Y lo que nos pasa siempre es que las familias, y lo entiendo, porque también soy mamá de un niño de primaria, a cuyos docentes le bajan línea política todo el tiempo. Es difícil intervenir porque sos mamá, porque no querés perjudicar a tu hijo, entonces en general nos cuesta que nos hagan las denuncias formales para que nosotros podamos tomar intervención en el aula, porque el problema está en el aula, porque cuando es en un acto del 25 de mayo, si tienen una bajada política, ahí sí nos enteramos e intervenimos. Bueno, ahí escuchábamos a Soledad Acuña, no sé ni por dónde empezar. Me parece que es un montón lo que dice, pero me parece que dentro de su mar de barbaridades lo peor es que esta idea de que en el aula se baja línea política. Otra cosa que me llamaba un montón la atención es cómo sería un acto del 25 de mayo sin contenido político, ¿no? Un montón. Sí, tal cual, es casi inevitable, ¿no? Primero pensar qué tanto se puede ir en contra de una ideologización, entre comillas, en el aula, si es uno de los objetivos, ¿no? De enseñar, formar desde y para la reflexión y el conocimiento. A mí me parece que a la señora ministra le falta un poco de humildad. Y con humildad me refiero a que no está reconociendo y respetando el derecho de lesotres, en este caso de les alumnes, y su curiosidad esperanzada. Y a partir de esto preguntarse, ¿qué queda entonces para los jóvenes, no? Si es claro este mensaje que dan ciertos grupos políticos de preferir 1000 veces cuerpos capaces de trabajar y generar ganancias desde una educación vacía, a una educación que pueda formar personas pensantes, que puedan cuestionar por sus propios medios ciertas situaciones. Ahora, me parece que lo polémico que plantea entre el mar de barbaridades es el rol que se le asigna al docente, ¿no? Como mero ejecutor de una currícula. Obviando lo que nos pasa a nosotros como pedagogos, que nos paramos frente a un aula y que cuando impartimos un conocimiento lo hacemos desde nuestra propia subjetividad, nuestra visión del mundo, y donde inherentemente hay una postura política. Digo, somos humanos, no somos robots que van y ejecutan esto que decía una currícula. Es una postura, lo que plantea la ministra, que también es una postura política, digo, la apolítica, y esto que decía Haas es un lineamiento político que ella claramente baja.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís y me hace pensar en esa experiencia gnoseológica, ¿no? En ese proceso de formación del conocimiento y cómo lo afrontamos nosotros, nosotras, como docentes, y cómo lo hacen los alumnos, ¿viste? Porque aparte, si meramente abarcamos los contenidos curriculares y dejamos de lado todo el rol ese que pensamos a los alumnos como unos sujetos propios de su formación, y me parece que lo peor es que no pensamos en esas capacidades que ellos tienen para debatir estos asuntos, que los interpelan completamente. Partiendo de la base de que es un discurso claramente agresivo y lleno de prejuicios hacia la figura del docente, creo que también dejan claro la postura, ¿no?, que se tiene acerca del estudiante, de creerlo incapaz de pensar y de decidir acerca de lo que se quiere o no se quiere hablar en el aula, que básicamente es lo que uno precisa como alumno para empezar a pensar de manera consciente la situación educativa, ¿no?, lo que pasa dentro del aula. Sí, con esto que decijas me pregunto, ¿no? ¿Cómo se pone en tensión con la ESI, por ejemplo, ¿no? Con la educación sexual integral. Es tremendo. Para que todos tengamos más o menos idea de qué es la ESI, y acá apuntamos cuando decimos que se pone en contraposición, eh, nuestra colega Vicky Basile preparó algunas cositas para que entendamos mejor. Hola Vicky, ¿cómo va? Hola chiques, ¿cómo están? Bueno, les quiero leer algo que estuve escribiendo, un poco también investigando, cortito para compartirle a los oyentes. Como les docentes tenemos la responsabilidad y la oportunidad de enseñar educación sexual integral a nuestros niños, niñas, jóvenes, a partir de la sanción de la ley 26.150, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual, ¿sí? Sancionada en el 2006 y promulgada el mismo año, el 23 de octubre. Establece que todos los alumnos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada en nuestro país. Cuando hablamos de ESI, nos convocamos a desarmar mitos, tabúes y a reflexionar acerca del respeto a la diversidad. El reconocimiento de la perspectiva de género, el valor de la afectividad, la forma de relacionarnos con los otros, el cuidado del propio cuerpo y del cuerpo del otro. ESI además nos invita a estimular y fortalecer los valores como la solidaridad, el respeto, la inclusión y la participación ciudadana. La ESI son nuestros derechos y por lo tanto un deber del Estado, un deber de todos. Con esto que leías, Vicky, me parece que el eje que más pone tensión con esto que estamos charlando hoy en la mesa es que la ESI plantea un eje que es la de ejercer nuestro derecho. Digo, vos misma lo dijiste, de la formación ciudadana. Entonces, la ESI no es un hecho aislado, sino que es una política pública impartida desde el Estado. Es decir, el Estado ya tiene un lineamiento político para que la sociedad tenga un piso común desde donde partir. Y pregunto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces con estos focos de resistencia? Que digo, lo grave hoy es que lo dice la ministra de Educación porteña, pero que representa un gran sector de la sociedad. Como, no sé, se me viene ahora, por ejemplo, el movimiento de Con mis hijos no te metas. En este sentido, me deja más tranquila saber que los docentes no hacemos oídos sordos a pedagogos que nos proponen un cambio de paradigma cuando se habla de educación, ¿no? Y más aún pedagogos latinoamericanos, como el que anteriormente nombrabas, Vicky, Paulo Freire, que contempla realidades sociales y políticas más cercanas que europeas. Y me parece también necesario remarcar que como educadores somos los que cultivamos la curiosidad en las nuevas generaciones. Y esta intervención en el mundo no puede ser hipócrita, ¿no? Lo que quiero decir es que tenemos que educar desde el ejemplo y vivir éticamente. Yo creo que ante estos movimientos como el de Con mis hijos no te metas y temas tan importantes para nuestra propia construcción como ciudadanos, como es el de la educación sexual integral, los docentes tenemos que tratar de no olvidar una de nuestras tareas más importantes, que es proponer los medios necesarios para que los alumnos produzcan conocimiento, que aprendan, pero que además lo puedan criticar. Es decir, que la curiosidad y esas ganas de aprender que se dan en el proceso educativo
se vuelvan también críticos. Por otro lado, recordar siempre que el aula en sí es un dispositivo político. Y como ustedes dijeron antes, es un espacio sumamente cargado de subjetividades y de experiencias de todo tipo, que justamente van a ayudar y probar que enseñar no es solamente transmitir contenidos. Sí, me encantó el aporte de Haas. A esto también me gustaría agregar que cuando se habla de bajada de línea o adoctrinamiento, me resulta súper chocante, no solamente por la cantidad de prejuicios y violencia que hay en ese discurso hacia las docentes, sino por lo que mencionábamos antes, donde efectivamente el aula es un espacio político, ¿no? Trayendo de nuevo a Freire cuando habla de politicidad en el aula. Sino que además la información nunca puede estar de más. Digo, para mí el conflicto se desata cuando por lineamientos políticos o institucionales, repito, como por ejemplo en una escuela católica, se le niega una información a los alumnos. Yo soy partidaria como docente y como alumna también, que la información nunca puede estar de más. Si no, es subestimar a los alumnos y creer que los alumnos no son sujetos de derecho que tienen que criticar ciertos contenidos. Creer que son receptáculos vacíos que uno como docente puede llenar y manipular, me parece realmente paupérrimo. Y no sé quién lo mencionaba antes, pero concuerdo 100% en el que el alumno ya viene con un montón de vivencias y pensamientos previos a la escuela, y que se ponen en tensión en el aula. Digo, cuando va a sonar súper cliché, pero digo, en el aula aprendemos todos, y todos enseñamos algo del otro. Todos respetamos y incluimos esa mirada del otro. Es una relación que se retroalimenta constantemente, ¿no? Yo creo que en este contexto, tanto el docente como el estudiante tienen que tener presente que son sujetos de derecho, que pueden participar en los debates, criticarlos y problematizar todo tipo de cuestiones. Hay que saber que sus voces tienen que ser escuchadas. Además, no dejar de prestarle atención también a las instituciones educativas. No hay que aislarlas de la discusión, sino que insistir en que no se queden atrás en todo este mar de cambios, que sean capaces de generar las condiciones que garanticen los derechos del estudiante, ¿no? Como es el caso de la ESI. Y bueno, un poco como conclusión, y intentando retomar las sabias palabras de Paulo, considero que somos nosotros, los docentes, los que formamos y conformamos, conjunto a los alumnos, el espacio pedagógico. Y en este sentido, somos nosotros los que tenemos que dar batalla y dar a conocer a nuestros alumnos temas políticos, sociales y culturales, como lo es la ESI, que pueden servirles como futuros ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos. Bueno, súper enriquecedor el debate de hoy. Me parece que insisto, es necesario programas que hablen de estas cuestiones, darle voz y ver a los docentes en otras áreas que no sea el aula, ¿no? Somos sujetos también que tenemos voz y pensamiento en contraposición a lo que decía la ministra. Así que nada, un gusto, chicas, la verdad. Divinos los aportes y súper enriquecedores. Un gusto, la verdad. Bueno, yo también las saludo a todos los oyentes que nos acompañaron y un placer nuevamente debatir con ustedes. Bueno, chicas, les mando un saludo a todos y un placer. Un saludo. Bueno, y esto es Errar es Humano. Nos encontramos en un episodio la semana que viene. Espero que anden bien. Los saludo. I don't have to